Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, nosotros por aquí bien, esperemos que ustedes también. Listos entonces para comenzar con la clase número 1 de turismo, entendiéndose que pertenece al grupo de PG, es decir, progreso grupal. Así como ustedes de repente tuvieron el año pasado en cuarto PGDT, o sea, dibujo técnico, y años anteriores tuvieron PGI, o sea, PG informática, progreso grupal informática, en el caso de quinto año la asignatura de PG fue asignada a turismo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es justamente el turismo, o sea, conceptos, un poquito de sus antecedentes, o sea, la idea es conocer un poco de qué trata la actividad y por qué consideramos que en realidad es de las más importantes en el planeta, aun cuando muchos piensen que está completamente paralizada a raíz de esta situación de pandemia. Pero aunque ustedes no lo crean, el turismo sigue funcionando, porque el turismo no tiene que ver solamente con visitar lugares por ocio, por diversión, sino que el turismo implica viaje. Y un viaje se puede realizar por múltiples cosas. O sea, un viaje se puede realizar porque alguien se va a casar, porque vamos a asistir al funeral de alguna persona, porque hay un divorcio, por cuestiones de negocios, por cuestiones de ocio, de diversión también, por actividades deportivas, por asistir a un evento que se encuentra en otro lugar. O sea, ya el simple hecho de tú tener que viajar, eso implica que tú estás haciendo turismo, ¿ok? Entonces, por eso es que decimos que el turismo, aún con esta pandemia, no se ha paralizado del todo, o sea, no hay una paralización completa, porque las personas, de alguna u otra manera, se han tenido que trasladar de un sitio a otro por alguna situación, bien sea particular o una situación que tenga que ver algo ya con un negocio o una actividad. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un concepto de turismo, tendríamos que mencionar a la Organización Mundial del Turismo, ¿ok? Que de hecho es la máxima representante de esta actividad a nivel mundial y que, por supuesto, forma parte de ese grupo de instituciones que conforman lo que significa el compendio de Naciones Unidas, ¿ok? La Organización Mundial del Turismo dice que la frase de turismo comprende actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, ¿ok? Y eso va a ser por un periodo de tiempo consecutivo, es decir, seguido, pero inferior a un año, ¿ok? O sea, esto es con fines de ocio, fines de negocios, entre otras actividades. Bien, eso es lo que significa turismo para la Organización Mundial del Turismo y es el concepto que nosotros manejamos a nivel global, ¿ok? Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿de dónde nace la palabra? O sea, ¿quién inventó el término turismo? ¿Quién lo llevó a cabo? Miren, la humanidad está haciendo turismo desde que es humanidad. O sea, recordemos, y eso lo tenemos que tratar de llevar a las clases de primer año en historia, cuando yo les decía que los seres humanos, por X o Y causa, tenían que dejar sus sitios de origen para ir a vivir a otros sitios, ¿ok? O sea, ya ahí tú estás haciendo una actividad turística, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú estás viajando, estás yendo a otro sitio. Claro, en ese momento no podíamos hablar de un espacio de tiempo determinado, ¿ok? Pero ya el simple hecho, esa condición de viajar, te da entonces una idea de que eso es hacer turismo, ¿bien? Si vamos, el turismo como tal nace, o sea, la palabra nace en el siglo XIX con la Revolución Industrial, ¿ok? Sin embargo, tiene claros antecedentes históricos desde la antigua Grecia. Es decir, entre las actividades turísticas más destacadas, por ejemplo, en la antigua Grecia se encontraba el desplazamiento de las personas a la ciudad de Olimpia, ¿ok? ¿Y por qué iban a la ciudad de Olimpia? Con motivo de acudir a los famosos Juegos Olímpicos, ¿bien? También en la antigua Grecia, como se creía mucho en oráculos vienen a ser las personas que se supone te decían el futuro, predecían las cosas. Entonces había una peregrinación constante a los oráculos.
¿ok? Puede ser el de Delfos, el de Dodona, o sea, había cualquier cantidad de personas que creían en estos oráculos, y entonces tenían que hacer una peregrinación, y esa peregrinación podía ser por varios días, ¿ok? Y por supuesto también resulta que ellos viajaban por tiempo libre, bien sea para divertirse o cualquier otro tipo de actividad, ¿ok? Ahora bien, más adelante, después de la civilización griega, nos encontramos al Imperio Romano. Y en el Imperio Romano el turismo se basó en las frecuentes visitas a lo que conocemos como las aguas termales, que de hecho aquí en Venezuela tenemos unos lugares espectaculares. Estas aguas termales eran utilizadas sobre todo como métodos médicos, medicinales, o sea, tiene efectos medicinales. La gente allí se reunía, sobre todo los hombres, y en este caso los que iban a la guerra, los soldados romanos. También asistían a grandes espectáculos que de repente ocurrieran en X o Y ciudad, bien sea en Coliseo o en algo donde de repente se pudiera dar algún tipo de actividad, bien sea deportiva o de diversión. Y también otra cosa que hacían mucho los romanos era desplazarse a vacacionar a la orilla del mar. ¿Okay? Entonces allí podemos ver que la actividad turística era realmente bastante fuerte. Si lo llevamos entonces a la Edad Media, ocurre un retroceso de esta actividad turística, como muchas otras cosas. Recordemos que la Edad Media es conocida también como la edad del oscurantismo, la edad oscura, porque es el momento donde todo se paraliza, donde no hay progreso, no hay desarrollo, donde todo se basa en lo que estableciera la Iglesia Católica, y tenía que ser tal cual como ella lo establecía. Entonces no habían inventos, no habían teorías, y por supuesto la actividad turística también merma un poco, ¿ok? Sin embargo, esto también tenía mucho que ver con la situación económica. Las personas en la época de la Edad Media realmente tenían una condición económica bastante precaria. Los únicos que tenían una buena situación económica eran los reyes, era la corte de esos reyes, e incluso también a nivel de la Iglesia Católica. Y sin embargo, muchos reyes quedaban siempre en bancarrota por la mala administración o por el hecho de que constantemente estuviesen en guerra con otros reinos, ¿ok? Sin embargo, surge un nuevo tipo de viaje en la Edad Media, que va a ser la peregrinación religiosa. Por eso es que yo les decía que la Iglesia Católica está muy... o sea, ella como que de alguna manera fue la protagonista en esta época de la Edad Media, y las actividades que tenían que ver con viajes eran justamente peregrinación, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo y que en la actualidad se sigue realizando es el famoso Camino de Santiago, ¿ok? En el caso de los cristianos. Y en el caso, por ejemplo, de los seguidores del Islam, de los musulmanes, o sea, de los musulmanes seguidores del Islam, los islamitas, está el hecho de la famosa peregrinación de la Meca, ¿ok? Entendiéndose que la Meca es, digamos que, el lugar donde se concentran todas las personas que creen en la religión del Islam, ¿ok? Entonces, eso va a ocurrir en la Edad Media. Ya para la Edad Moderna continuaron actividades, surgen los primeros alojamientos, que de hecho van a recibir el nombre de hotel, ¿ok? Hotel es una palabra francesa para hablar acerca de palacios urbanos, ¿ok? También es la época de las grandes expediciones marítimas hacia otros lugares. Estamos hablando en este caso de la época de Cristóbal Colón, de la época de los grandes navegantes que decidieron entonces lanzarse hacia el océano y llegar entonces a otros sitios, porque la idea era buscar mejores condiciones económicas, ya que Europa para ese momento estaba pasando por una gran depresión, ¿ok? Entonces es el momento en que se dan los viajes por mar, van a ser los más frecuentes, ¿bien?
¿Cuál era el otro tipo de viaje? A pie, obviamente, a caballo, obviamente, o sea, esas eran las únicas formas de poder trasladarse. Claro, hacemos un paréntesis aquí. Si hablamos de viajes a pie, no podemos dejar a un lado al propio Jesús. Entonces, fíjense hasta dónde nosotros estamos llevando esta actividad turística. ¿Ok? O sea, en tiempos ya del Nuevo Testamento, un Jesús de Nazaret que viajó a muchos sitios donde fue conocido en múltiples pueblitos y ciudades. Obviamente eso también representa una actividad turística porque él además no se quedaba por mucho tiempo en cada lugar. Bien, una vez ya pasado, digamos que esta parte de las conquistas, ¿ok? Ya para el siglo XVI surge lo que se conoció como el Grand Tour, ¿ok? El Grand Tour consistía en enviar a jóvenes ingleses, porque es una actividad propiamente inglesa, eran jóvenes ingleses de la aristocracia que viajaban a diferentes países europeos por un espacio de 3 a 5 años, y esto era para completar su formación y adquirir más experiencia una vez hayan culminado sus estudios. Yo creo que cualquiera quisiera hacer eso, sinceramente, ¿ok? De allí es que viene la palabra turismo y turista, o sea, es en este momento con el Grand Tour en el siglo XVI que se puede hablar propiamente del nacimiento del turismo moderno. ¿Ok? Ya para la época contemporánea, entre los siglos XIX y XX, comienzan ya los viajes de placer. ¿Ok? Una expansión económica combinada con una revolución industrial, combinada con una revolución científica, van a consolidar esta actividad. Y surgen entonces además actividades de turismo por salud y turismo de montaña. ¿Ok? Un empresario llamado Thomas Cook organizó en 1841 el primer viaje planeado, teniendo éxito en la elaboración de lo que luego nosotros vamos a llamar un paquete turístico. ¿Están viendo la evolución? O sea, ya él entonces allí implementa lo que se va a conocer como un paquete turístico. Y 10 años después se crea la primera agencia de viajes del mundo, es decir, en 1851. Y esta agencia va a tener como nombre Thomas Cook & Son. ¿Ok? Para esa misma época vamos a tener también algo interesantísimo, que de hecho son los fundadores del famoso banco Wells Fargo. Henry Wells y William Fargo fundaron American Express, convirtiéndose en una de las agencias más grandes del mundo, extendiendo un sistema de financiamiento, financiación y emisión de cheques de viaje. ¿Ok? Es entonces así como empieza a surgir también lo que vamos a conocer como la tarjeta de crédito. Y también inventan en 1867 lo que uno va a llamar el bono o el voucher, o sea, un documento que permite la utilización de hoteles de forma prepagada. Bien, eso ya para esa época de 1867. Y por otra parte, un suizo de nombre César Ritz va a ser considerado el padre de la hotelería moderna, porque él va a mejorar muchos servicios con respecto a hospedajes. Entre estos servicios, él va a introducir el cuarto de baño en las habitaciones, porque antes uno asistía, o sea, en esa época la gente iba a un hotel, iba a un hospedaje, pero el baño era común, o sea, el baño era para todos. Ya aquí entonces él va a colocar baños privados, ¿ok? Ya propiamente en los dormitorios, en las habitaciones. Eso revolucionó la industria hotelera al máximo y va a crear la figura de sommelier, ¿ok?
Es decir, es la persona experta que va a sugerir a la clientela de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión. O sea, ya van a comenzar a entrenar personal para que ellos se encarguen entonces de hacerle la vida mucho más práctica, más sencilla, y para que asistan a estos viajeros, ¿ok?, en estos lugares. Entonces, de esa manera, digamos que el Hotel Ritz de alguna forma fue como la revolución, ¿ok? O sea, convirtió a todos esos, el señor Ritz convirtió a todos esos hoteles decadentes en los mejores hoteles de Europa. Y de hecho la cadena Ritz todavía sigue siendo considerada una de las más importantes. A las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el turismo realmente se paraliza. Ya no va a ser una actividad turística solamente para viajar y que ese viaje sea por placer o por diversión, sino que realmente los viajes van a ser por necesidad y por tratar de sobrevivir a estas crueles guerras. Bien, por eso es que para ese momento se limitó enormemente la actividad. No va a ser sino hasta 1950, es decir, 5 años después que culminó la Segunda Guerra Mundial, que ocurre lo que vamos a conocer como el boom turístico, ¿ok? De 1950 a 1973 se da este boom turístico. Hay una recuperación económica impresionante, sobre todo de los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, en este caso Alemania y Japón, quienes de manera realmente veloz, porque fue muy raudo y muy veloz, van a ir a la par de lo que fue el turismo internacional. Ellos van a lograr recuperarse muy rápidamente y de esa manera entonces van a poder equilibrar sus actividades turísticas como el resto de los países, ¿ok? Esto, por supuesto, va a ayudar también a mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el turismo justamente va a generar cualquier cantidad de empleos y esos empleos por supuesto que van a necesitar personas que estén capacitadas. Esa capacitación también viene justamente de la mano de las cadenas hoteleras que se consideraban que eran las más importantes, ¿ok? De aquí en adelante el turismo va a ser realmente bastante interesante porque entra en acción el automóvil. O sea, el automóvil realmente se va a convertir en un arma superpoderosa para el turismo, y si a eso también le incluimos los aviones ya a nivel comercial, imagínense ustedes. O sea, vamos a utilizar entonces otros medios de transporte, ya no va a ser solamente los barcos, ya no va a ser solamente veleros, ya no va a ser solamente a pie o como era en la época antigua, que estamos hablando de que utilizaban caballos, sino que ahora tenemos entonces unos medios de transporte bastante interesantes que utilizan por supuesto gasolina y van a poder trasladar a las personas de manera mucho más rápida, como es el caso de un avión, ¿ok? Entonces esto va a ayudar a que el turismo se convierta en un motor económico para muchos países. Es tan así el motor económico que el turismo se considera como la tercera actividad económica más importante del planeta y la que genera la mayor cantidad de ingresos, sobre todo países que se dedican única y exclusivamente al turismo, ¿ok? Si hablamos entonces etimológicamente de lo que es la palabra turismo, ¿ok? Es una palabra latina. Es una palabra latina que significa, la palabra latina es tornus. Y cuando hablamos de tornus nos referimos a vueltas, movimiento, ¿ok? Y eso lo van a adoptar justamente los ingleses, los franceses y los españoles con ese sentido, ¿ok? Entonces de ahí se aplica lo que vamos a conocer como turismo. Ok, ya para concluir, vamos entonces a hablar de la importancia del turismo, ¿ok? Miren, el turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes del planeta. De hecho, es de las más importantes con las que puede contar un país o una región, ¿ok? Reside la importancia en dos pilares fundamentales o principales. El primero es el que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica. O sea que el turismo genera en la región un boom económico gigantesco, es una entrada de dinero
que vas a tener, dependiendo por supuesto de la cantidad de personas que vayan a conocer esa región, el tipo de actividades que tengas en esa región, a nivel de espacio natural, de bellezas naturales, si son montañas, si hay nieve, si hay playas, ¿ok? O sea, todo eso se va a considerar como aspectos importantes para que se pueda dar el turismo en esa región. Y ese va a ser uno de los pilares fundamentales. Y el segundo es el respeto, la consideración, los valores fundamentales para promover la tolerancia, el tratar de vivir bien en comunidad, o sea, en sana paz en la comunidad, y por supuesto valorando el entorno en el cual la persona o el turista se está desenvolviendo, ¿ok? La actividad turística genera una variedad de beneficios económicos, ya que permite la generación de empleos, como había mencionado anteriormente, y estos empleos pueden ser directos o indirectos, ¿ok? Fomenta la economía en aras de un crecimiento y expansión, aporta nuevos bienes y servicios, impulsa el desarrollo de otras actividades también de otras actividades económicas en la región, y todo esto justamente para atender las necesidades del turista, ¿ok? Un país puede vivir perfectamente con turismo. De hecho, hay países que así lo hacen. Si desarrollaran aún más la actividad turística y llegaran a invertir en mejoras para esos lugares, para esos sitios, esos países serían literalmente los más visitados, ¿ok? De hecho, en la actualidad se considera que el país que tiene la mayor cantidad de turistas al año es Francia, específicamente la ciudad de París. Entonces allí tendríamos que ver cuáles son las cualidades, cuáles son las características que tiene esa ciudad para poder entender por qué la actividad turística en esa zona es realmente gigantesca, ¿ok? Habría que ver también a nivel del turismo en Latinoamérica, qué es lo que está pasando con el turismo en Latinoamérica y específicamente qué está pasando con el turismo en Venezuela. Porque les doy un dato, o sea, Venezuela es el único país en el mundo que tiene todos los climas, o sea, la famosa clasificación climática que nos dan en geografía. Bueno, Venezuela tiene todos esos climas y eso es solamente con rodar 1 hora, ¿ok? Para ir entonces a otro lugar, en el mismo país. O sea, nosotros tenemos nieve en Mérida, la cordillera de los Andes, tenemos playas, porque estamos hablando de toda una extensión costera de playas que tiene Venezuela, literalmente Mar Caribe y Océano Atlántico. Tenemos desiertos, y no solamente estoy hablando de los médanos de Coro, ¿ok? También hay otros médanos, y estamos hablando de que son parques nacionales súper espectaculares. Tenemos selva, porque si nos vamos entonces a la parte sur de Venezuela, el simple hecho de estar en el estado Bolívar, donde tú puedas entonces interactuar con la naturaleza, en la Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima, o sea, Venezuela tiene todo, o sea, realmente es un país bendecido por todas las propiedades naturales, por la situación geográfica, por el espacio geográfico y por lo que conlleva justamente lo que tiene Venezuela, ¿ok? ¿Qué es lo que le falta? Desarrollar esa actividad turística. Pero esa actividad turística viene de la mano de un cambio de chip, un cambio a nivel de pensamiento, de no creer solamente que con petróleo se vive o que con la agricultura se vive. ¿Okay? O sea, si nosotros de verdad potenciáramos nuestra actividad turística, créanme muchachos que estaríamos entre los países más importantes del planeta. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos en otra oportunidad y en este caso ya entonces estaríamos tocando otros temas ya un poquito más en profundidad con respecto a lo que
significa el turismo, sobre todo en la época antigua, ¿ok? Cómo es el nacimiento en sí. De todas maneras, yo aquí les estoy dando un esbozo general. Es importante que toda esta información ustedes la resuman en su cuaderno. Súper, súper importante, porque de todo esto que yo estoy conversando con ustedes, obviamente van a salir preguntas para algunas actividades que tenemos, como por ejemplo el taller, ¿ok? Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho y próximamente la segunda clase. Chao, chao.